esta exposición, ese pequeño punto azul en el Museo de la Ciudad de México. Muchísimas gracias a estos dos grandes amigos, pintores, artistas, curadores que me acompañan. David Miranda, muchas gracias por estar aquí. Rodrigo Ramírez, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Voy a presentarlos un poquito para los que no sepan quiénes son. David Miranda estudió la maestría en estudios curatoriales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la licenciatura en Artes Plásticas de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda. Fue coordinador del proyecto de Educación Estética en México del Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación, IMASE, en colaboración con el Lincoln Center Institute de Nueva York desde 2003 al 2005. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del 2016 al 19. Su trabajo artístico ha sido mostrado en diversas instituciones culturales de México, Colombia, Chile, España, Estados Unidos. Combina su actividad artística con su práctica como curador en el Museo Experimental de El Eco de la UNAM y como profesor de la Esmeralda de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura Grabado de la Esmeralda en la Ciudad de México. David Miranda es miembro del PAE, es Plataforma Arte y Educación. Muchas gracias. De una vez voy a presentar a Rodrigo para ya luego seguirnos. Rodrigo Ramírez Rodríguez estudió Artes Visuales en la Esmeralda, cursó seminarios de Filosofía del Cine en la Filmoteca de la UNAM con la doctora Sonia Rangel. Realizó la maestría en Artes Visuales en la UNAM, ha expuesto en lugares como el Museo Británico Americano, la Fundación Sebastián, el Museo de la Ciudad de Querétaro, en la Biblioteca Vasconcelos, Leo Castelli Art Gallery, LA, Museo Manuel Felgueres, la Galería Libertad para el concurso de pintura Julio Castillo edición 15, Arte Joven 2017, Arte Lumen 2018, en el que obtuvo la mención honorífica. Sus últimas dos exposiciones individuales las realizó en la Galería Luis Adelantado. Obtuvo la beca del FONCA para jóvenes creadores en 2012, 17 y 22, respectivamente. Ha sido reseñado en algunas publicaciones por exposiciones colectivas para la revista Proceso, el periódico Reforma y el Excelsior y Canal 22. Paralelamente a su trabajo como artista, escribe y realiza trabajo de investigación teórica en el campo de las artes, así como de procesos pedagógicos. Imparte cursos y talleres en espacios como la Red de Faros, escuelas alternativas y algunas universidades. Muchas gracias, querido, por estar aquí. Bueno, pues entonces, no sé con quién empezamos. ¿Tú? ¿Contigo? ¿Contigo? Ay, bueno. Ok, bueno, vamos a empezar con Rodrigo. Nomás si quiero, quítate el cubrebocas. Sí quiero especificar porque él fue justamente el con el que hicimos un diálogo curatorial para hacer esta muestra. Entonces, sí estaría bien que tú nos platicaras un poco. Pues fue todo un proceso, estuvimos un año o más platicando de qué se iba a poner, cómo se iba a poner, hasta ya la selección final, los textos, el texto de sala, algunas cédulas de piezas que también están comentadas, el montaje, o sea, como que sí fue todo un rollo que pues sí, yo creo que sería bueno que empezáramos por ahí para que la gente primero ubique qué pasó aquí y ya luego vamos con David para que nos amplíe todavía, porque sí tengo que mencionar que David Miranda me ayudó con la curaduría de una exposición que hice en el 2018 o 2017 en el Museo de la Ciudad de Querétaro, que se llamó La Vida Interna de las Formas, y ese es el trabajo previo a esto, ¿no? Entonces sí sería muy importante, él conoce muy bien mi trabajo, también fue un año de trabajo de curaduría con eso, escribió un texto, por cierto, tengo un catálogo impreso que está aquí afuera, lo pueden revisar, si lo quieren comprar también va a estar a la venta allá afuera. Y hay un texto suyo y está todo ese trabajo previo a esta exposición. Entonces creo que entre eso y esto como que ya se puede hablar como más ampliamente cómo ha sido estos últimos años de mi carrera. Y bueno, entonces le cedo la palabra a Rodrigo para que nos diga
que vio y cómo lo ve. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Berta, mi enorme admiración y respeto siempre para su obra, y gracias, fue un gran honor que me invitara a curar una expo. Había hecho textos, pero nunca había tal cual curado una expo, entonces fue para mí toda una experiencia, y no sabía bien qué era eso, qué significaba, pero realmente creo que para mí la idea de curar una expo tiene que ver, en esta experiencia con Berta, pues de generar afinidades afectivas en torno a su obra y en torno a lo que a mí me afectaba y de cómo me hacía producir ideas. Y no solamente dentro de esto, sino también dentro de una colaboración que hemos tenido en relación a un colectivo, fue que empezaron a surgir muchas ideas y que yo me fui adentrando poco a poco a su obra, que en realidad ha sido como una gran experiencia en diferentes ámbitos. Y lo que más me gustaría mencionar aquí en relación a su exposición y toda la colaboración que tuvimos es que fue bastante revelador en torno a cómo un objeto puede ya no ser una representación de una sensación, sino que puede ser en sí mismo una sensación como hecha cosa, una sensación afectiva, y una experiencia del mundo en el que, lo que le comentaba a Berta, me sorprendía mucho cómo siempre Berta era, o sea, cuando en los diálogos que tuvimos como que le era muy difícil verbalizar, y me interesaba mucho cómo en esa como no verbalización había como siempre algo que se desbordaba muy intensamente, que eran sus afectos del mundo. Y básicamente eso para mí es donde giró toda la exposición, pero eso en relación también a como querer como mesurar y querer, o como para hacer tangible esa indiferenciación o esa indefinición que son esos afectos como de su sensibilidad ante el mundo, cómo quería mesurar y ser como súper precisa en torno a cómo hacer llegar ese caos infinito para nosotros, ¿no? O sea, cómo poder tangibilizar esa indefinición de su apertura sensible al mundo para poderla hacer mesurable, no entendible, como asequible y tangible, táctil a nuestra experiencia. Y eso me llamó muchísimo la atención en cada una de las obras. Cuando me fue contando como toda su experiencia, fue así como una revelación. Por ejemplo, en esta obra, en relación a I Can Breathe, cuando me dijo, no, pues es que yo estaba en medio de la pandemia encerrada y de pronto tuve la noticia de esto que había sucedido, algo mediático de George Floyd. Y esta experiencia mediática que finalmente me afectó como una experiencia tangible, me impulsó como para querer hacer tangible esa experiencia en una obra, ¿no? Entonces yo lo que percibía muchísimo en esa experiencia era básicamente como su sensibilidad ante algo mediático, que quería darle el cuidado necesario como con una precisión y una mesura y un cuidado con unas obras que le llevaron un año realizar. Y lo que me cautivaba y me llamaba mucho la atención es esta sensación como de querer hacer tangible y táctil o áptica una experiencia que en sí es medio abstracta, ¿no? Es decir, una noticia que es algo totalmente mediático, que finalmente sí puede ser algo tangible, y que para mí en ese sentido ahí coincido mucho con un texto que leí, con el texto que le hizo David, que su obra finalmente es en sí como una especie de puesta en duda de toda la información mediática y de la sociedad del espectáculo en la que vivimos, ¿no? Y pues no sé qué tanto quiero hablar, en realidad quiero también que esto sea como un diálogo, pero pues eso básicamente, o sea, como que
lo dialoguemos más, pero básicamente eso fue lo que me ha sorprendido mucho en su obra. Y por otro lado también esta parte tangible y mesurable que he visto en la que se dialoga con estas partes más científicas casi. Cuando vi el libro, me mostró un libro que me pareció algo increíble, que era un libro de experimentos en los que Berta estuvo de física, en los que Berta estuvo en relación. No sé si ahorita nos quieras contar al respecto, pero mi experiencia fue muy interesante en relación a ese libro porque me mostró toda una serie de experimentos científicos en los que los científicos, valga la redundancia, medían sucesos como experimentaban en relación a sucesos, ¿cómo decir? Pues digamos como no tengo el lenguaje científico, pero eran mediciones de líquidos, velocidades del viento y caídas de agua. Era todo en relación a fenómenos físicos, en relación a líquidos y fluidos y la gravedad, cómo afectaba estos fluidos. Pero me llamó mucho la atención que empecé a entender que un poco esa era la dinámica de Berta, pero no llevado a la experimentación científica, sino llevado al terreno de lo sensible. Y eso para mí fue una cosa como que me voló la cabeza porque toda esta experiencia científica mesurada, precisa, en su trabajo estaba en relación a algo totalmente intangible que es como es un afecto, como es una sensación sensible ante el mundo. Entonces, eso era como algo que también eso es algo que también me llamó muchísimo la atención y que me parece muy genuino y como, pues, me vuela la cabeza, como les decía. Y bueno, pues básicamente esas son las dos cosas que quisiera comentar más claramente y empezar el diálogo. Muchas gracias, Berta. Ay, al contrario, qué padre que digas eso, es bien bonito como... Ahorita lo vi de una manera distinta, pero está muy padre como que sí se amplía. Algo que yo siento que es como todo muy intuitivo y como que así me voy llevando, pero justamente este tipo de comentarios me van aterrizando a construirlo de otra manera, ¿no? Querido David, ¿tú con qué quieres empezar el diálogo? Bueno, gracias por la invitación. Yo es la primera vez que vengo a ver la expo, o sea, vine hace rato, más temprano, para poderla ver. La había visto en fotografía, evidentemente conozco el trabajo de Berta, ¿no? y veo que son, digamos, como diferentes puntos, diferentes obras que evidencian un proceso, ¿no? Evidencian por mucho una serie de reflexiones que ya, digamos, lleva un rato ocurriendo en el taller, ¿no? Y estaba pensando un poco en el texto y un poquito también en la reflexión que hace un momento Rodrigo sobre digamos, la idea de una fracción, pues, del mundo, pues, ¿no? Yo lo pensaría un poquito más distendida, siendo consecuente con el trabajo de Berta, que desde hace mucho tiempo estas inquietudes de experimentación física, ¿no? Digamos, casi conciben primero dos cosas que ahorita que escuchaba a Rodrigo pensaba. ¿Qué es lo que hace hoy relevante a la práctica pictórica, ¿no? Yo preguntaría eso para ver si ahorita, ya que hay varios maestros interesados en el tema, ¿qué es lo que hace relevante la práctica pictórica? Pues, ¿no? O sea, yo, en el caso de Berta me interesan varias cosas. Una de ellas es cómo concibe su práctica al interior del taller, ¿no? Que es más como un espacio de experimentación, en el buen sentido, pues. Si entendemos a la experimentación como lo que decía Ida Rodríguez Crampolini, que es más bien como la acumulación de experiencias vertidas o enfocadas hacia un sentido, no tanto como ir nihilistamente, ¿no? De forma naif, sino más bien certeramente, ¿no? La búsqueda o lo que después se conocía como el accidente controlado, ¿no? Siqueiriano, ¿no? Que hace rato tú decías algo respecto a lo que estamos platicando acá. En el territorio de lo posible que es el espacio pictórico.
yo creo que Berta ha estado desde hace mucho tiempo como volviendo al problema, y me gusta mucho pensar que cada una de las piezas son como fracciones o genomas del universo. Ahorita tú mencionabas con lo representacional, hablábamos de Laura y Rodrigo, porque también es pintor, ¿no? Sobre el problema de la representación, el problema de los medios, y bueno, hay cosas que técnicamente dentro del lenguaje de lo pictórico son recurrentes en tanto que compartimos ese lenguaje. Yo soy pintor, pero me considero un aficionado al lenguaje pictórico, ¿no? Entonces puedo ver eso, ¿no? Como una constante para tener interlocución, pero también me interesa mucho pensar que la relevancia de estos ejercicios y de estos experimentos tiene que ver con tratar de emular fracciones del mundo, pues. O sea, esta idea del punto azul, esta idea de las geografías, esta idea de la Pangea, pues, ¿no? Y esta idea, en fin, son de las geografías, son constantes en la obra de Berta, ¿no? Que devienen sí de problemáticas del lenguaje pictórico, como son pues, el paisaje, como son, digamos, la experiencia del territorio, la experiencia del matérico, ¿no? Pero también que hoy tienen que ver con cómo nos aproximamos a hacer una lectura de cuál es el punto de referencia con respecto a lo otro, ¿no? Entonces, tiene más piezas Berta que tiene que ver con esta idea de la geografía distendida, ¿no? De cómo físicamente se puede comprobar que el comportamiento de lo pictórico, es decir, lo que se derrama, lo que sucede, pues no es una representación, es que es el mundo en sí, porque es una evidencia de cómo se comporta el mundo en tanto gravedad, temporalidad, espacialidad. Y en ese sentido las piezas de Berta siempre me han llamado la atención, ¿no? Porque parecería muy sencillo, ¿no? Hablar de estos efectos, pero la realidad es que en un mundo mediatizado con las pantallas y con la intermediación de la tecnología, cada vez estamos más separados de estos efectos, ¿no? O de estas problemáticas. Yo llevamos 2 años en el cual, qué padre los colores, qué padre el intermedio, pero que no hay, digamos, como esa experiencia desde lo sensorial, ¿no? A mí me gusta mucho pensar desde ese lado las piezas de Berta, la idea de los portables, que era algo que desde hace ya un par de años le decía, que a mí me gustaba mucho, cómo de forma natural la pintura se la comió a ella, ¿no? O sea, empezó como de repente ya se le veía el cuadro encima, hasta que hay piezas en donde hay una escala humana que es completamente absorbida por la materia pictórica, y que son problemáticas de la física, pues, ¿no? O sea, no es exclusivo ni del performance, digo, eso es más bien el lenguaje con el cual Berta decidió meterse en problemas, ¿no? Entonces, desde ahí, yo creo que este es otro corte de caja, ¿no? A mí lo que me gustaría de repente es preguntarle a Berta hacia dónde van a ir todas estas inquietudes. Ha sido muy modesta en términos artísticos, porque creo que hay otra serie de aproximaciones. Berta durante mucho tiempo estuvo trabajando con científicos, ¿no? Sobre todo en aquella serie, para ampliar estas experimentaciones desde lo formal, pero que tuvieran un eco con lo científico, ¿no? A mí me gustaría, si quieres, compartirnos un poco de eso, porque sí es importante esa experiencia, sí, para después volver a esta, que es como la del salón, el campo de la cultura y demás. Porque creo que en esa experimentación te aventaste un par de años teniendo como esas relaciones, por eso que estabas comentando del documento que le refería a Rodrigo, que es un libro de experimentos de física con respecto a las fuerzas, ¿no? Sí, claro. Sí, como no, bueno, muchas gracias por todos tus comentarios, me gusta mucho, me encanta, de veras me encanta, porque como yo no tengo todas estas nociones tan teóricas de la historia del arte y todo esto, no me interesa realmente meterme mucho ahí, porque ya me di cuenta que tendría que dejar de hacer esto y dedicarme a lo otro. Entonces digo, bueno, mejor yo me dedico a esto y dialogo con los que
saben de lo otro y me aterrizan mucho, me encanta cómo me están mirando, cómo están leyendo la obra, ¿no? Y eso siempre me ayuda para saber justamente para dónde irme, para dónde me voy, qué sigue, no dejar de prestar atención en algunas cosas que se me vayan a ir, como esto que estás diciendo. Sí, yo entré al Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM en un programa que se llama ACT, Arte, Ciencia y Tecnología, que es con el apoyo del FONCA y la UNAM, tienen un convenio. Hay muchos artistas que se han acercado a estos programas en todas las facultades, y a mí justamente uno de los coordinadores me dijo cuando vio mi obra: deberías de hablar con el doctor Roberto Zenit, que está en la Facultad de Física, y ellos investigan la pintura de Granada. Y dije, ¿cómo? ¿De veras a eso se dedican? Pues voy. Entonces fui y lo conocí, le enseñé lo que yo hacía, le mostré mi página y me dijo, wow, es que tú haces lo que nosotros estudiamos. Y dije, wow, a ver, ¿qué hacen ustedes? Y me enseñaron lo que hicieron y yo dije, wow, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces fue así como el match perfecto. Ellos me enseñaron una investigación que ya llevaban 4 años investigando sobre unas partes pequeñas de unas esquinas, de unos cuadros de Siqueiros, porque Siqueiros fue el primero que trabajó con las lacas automotivas. Claro que su discurso era otro, ¿no? Pero al utilizar las lacas hay un efecto de física que por diferente densidad y viscosidad, cuando un color rompe la superficie de la pintura, rompe, baja y pesa más, vuelve a subir y sale una burbuja. Y por la diferente cantidad de thinner, por toda una serie de proporciones que ellos estuvieron investigando, ahí sí, milimétricamente en cada uno, para saber por qué se hacían chiquitas, por qué grandes, por qué subían, por qué bajaban y lo que fuera. Ellos estaban experimentando con blanco y negro, y yo lo vi, yo dije, este es mi sueño de la vida, esto es lo que siempre quise hacer. Entonces, ellos llevaron esta investigación con el Instituto de Investigaciones Estéticas. Hicieron hasta una exposición sobre los cuadros de Siqueiros. Son algunos de los cuadros de Caballete en donde aparece esto. Y entonces digo, bueno, nunca me imaginé que yo iba a tener una conexión con Siqueiros, ¿verdad? Pero por ese lado, sí. De hecho, aparte que coincidentemente yo había ido a esta exposición que se expuso en la SAP. Hicieron un libro, compré el libro, lo leí todo, y hay una parte en el libro donde Siqueiros habla de cuando descubre este fenómeno visual, de cuando tira la pintura y empiezan a aparecer como universos, como galaxias. Él se lo comenta a su esposa en una carta. Hay un testimonio en donde dice, es que no somos nada, el universo, esto es como el origen de la vida y todo. Y dijo, wow, eso es lo que sentí yo. O sea que somos idénticos en ese sentido, porque somos humanos y porque nos pasa lo mismo, o sea, hasta ahí, ¿no? Me encantó haber tenido como ese contacto tan real con alguien en algún momento y que yo sintiera lo mismo. Entonces decidí hacer esta experimentación ya en conjunto con el instituto, con el investigador, y él fue el que me enseñó los libros, que también me volaron la cabeza los libros, me quedé alucinando. Entonces yo decidí hacer una serie de 40 placas de ese tamaño, que creo que son 30 por 30, y nada más experimentar con blanco y negro, pero siguiendo medidas específicas que llevé anotadas en una bitácora para saber cuánto de cada color, cuánto de tinte, cómo. Y claro, a la hora de verter y de mover, porque además también me di cuenta que mi mesa tenía un poquito de inclinación, entonces tenía que meter cuñas todo el tiempo, me la pasaba, era un relajo porque no tengo una plancha científica a la perfección, entonces no es una investigación científica, pero en todo este marco dije, ok, ahora voy a seguir, porque yo ya llevaba 4 años derramando acrílico, voy a ver qué pasa con estos derrames en pequeña escala, con blanco y negro, y me dejé llevar, y realmente ha sido como una fascinación, me voló la cabeza lo que sucede. Entonces hice estas 40 placas, todo blanco y negro,
y me invitó Willy Kautz a la tallera de las apps a presentar en una colectiva las 40 placas de lacas automotivas. Hice un video, entonces quedó todo ese material que yo tenía ganas de continuar por ahí, pero la verdad es muy tóxico y ahí sí por razones concretas de que el taller está en mi casa, pues no puedo exponerme a tanto a los vapores, tengo que buscar otro lugar en donde hacerlo. Y bueno, fue cuando vino la pandemia y dije, bueno, ahorita las lacas las dejo en paz, y empecé con toda esta obra, ¿no? Entonces, lo que pasó en Querétaro, después vino lo de las lacas y ahora viene esta parte, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieras que diga algo más o con eso. No, yo lo que creo es que justamente es que forman parte como de esos procesos pues de cuestionamiento sobre los modos de producción, pues, ¿no? O sea, el asunto, cuando hablamos de la pintura como un proceso de exploración experimental, que no representacional, pues, hay una cuestión con el tiempo, pues, de cuando uno ve una obra. A mí lo que me gustan los proyectos, los últimos en los que se ha metido Berta, es que pues estás ahí presenciando ese suceso plástico, pues, ¿no? En tiempo presente, ¿no? Y eso es algo que dentro de la pintura abstracta, como medio de, digamos, de manifestación artística, pues se debería volver a considerar, digamos, en otra dimensión, cómo explicamos en tiempo presente lo que estamos vivenciando, ¿no? Todo lo afecta, o sea, lo afecta el clima, lo afecta el tiempo, lo afecta, o sea, no es algo, no es materia inerte, ¿no? Por más seco que esté, aparentemente. O sea, todo le interviene. Y desde ahí yo creo que es algo que cuando platicaba yo con Berta, cuando hicimos aquí el proyecto, yo decía que era algo que me interesaba, ¿no? Ya luego devienen otras formas de relación en cuanto a los cuerpos de obra, cómo se hicieron los núcleos, y bueno, que eso tiene que ver también con cómo se hace un recorrido, y son problemáticas más museográficas, ¿no? Museísticas. Pero a mí lo que me sigue interesando del trabajo de Berta es cómo se aproxima a eso, y luego cuando ya, digamos que está realizado el objeto o la obra artística, tiene la necesidad de narrar cosas. Yo no digo, necesariamente esa es como la inquietud del campo. A veces otorgarle un valor simbólico desde el título, desde la anécdota, desde el suceso, ¿no? El modo es artista, ¿no? No podemos sacarla de ahí, ¿no? Pero eso también otorga otra capa, ¿no? Que tiene que ver con situar temporalmente un gesto. Y ahí es donde creo que se vuelve un poco un ejercicio, es la trampa del artista, ¿no? O sea, te deja algo como para que te metes un problema, interpretes algo que estés presenciando y todo forma en tu cabeza, ¿no? Como es esta pieza, ¿no? O sea, de pronto la política que le otorga, que es muy pesada, que es muy, digamos, pues violenta, ¿no? Si no sabe dónde viene la frase, no puedo respirar. Entonces, ¿cómo interpretas también el suceso plástico? Ya no como un paisaje o derivaciones del color, sino como a lo mejor el último aliento de alguien, ¿no? Pensando en George Floyd, por ejemplo. Pero ahí ya son estrategias, ¿no? Digamos, de lo poético y de cómo construye sentido a partir de lo que fue la memoria. Me acordaba un poco como Marcel Duchamp en la entrevista que le hizo George Caban, le decía que a él le interesaba mucho el ajedrez justo por eso, porque digamos que las formas se creaban en tu cabeza, ¿no? O sea, tú veías movimientos sin que hubiera movimiento, ¿no? Porque estabas pensando cómo se movía el alfil y el caballo y demás. Entonces, digamos que antecedía al suceso la idea, la pura idea. Muchas de las piezas de Berta creo que se comportan de ida y vuelta, ¿no? O sea, porque son forma, que sí, algunas son muy atractivas, ¿no? Otras no tanto, ¿no? Entonces el artista soluciona ahí, juega, ¿no? con esa parte de recepción y va de ida y vuelta, ¿no? Entonces algo que parece inocente deja de serlo. Pero no es algo malo, ¿no? Eso es la experimentación, pues son certezas
que se van acumulando. Entre más acumula información, ¿no?, más posibilidades de relación con el mundo y con los demás se permiten. Y ahí es donde creo que se pone interesante ver los gestos, para mí. Pero bueno, no sé qué quieran decir. Perfecto. Muchísimas gracias, súper interesante. Rodrigo, no sé si tú quieres, sí, ¿no? Pues, decir algo más. Gracias. No, bueno, es que yo la verdad me la podría pasar horas hablando, porque hay muchas cosas que, o sea, además de que coincidimos, me interesan. Y yo nada más quería comentar algunas cosas que ahorita estuve como subrayando en torno a cosas que dijo David y cosas que escuché de Berta y que me llaman mucho la atención. Una es que me interesa mucho cómo, bueno, hay un texto que me gusta mucho que es un filósofo que se llama Timothy Morton, que habla de la viscosidad, pero me interesa mucho ese concepto en la obra de Berta porque es como esta experiencia de no saber en dónde termina el cuerpo y la experiencia de no saber qué es en sí lo humano, ¿no? Hay como a mí me interesa mucho esa, como que desborda esa o hace indiferenciable ese espacio y me llama muchísimo la atención porque pues de por sí creo que en nuestra experiencia, digamos, al menos dentro de lo que yo percibo y lo que he estado como investigando es que ya no sabemos bien, necesitamos redefinir qué es esta experiencia de lo humano. Y dentro del trabajo de Berta me encuentro siempre en estos linderos, estas como experiencias como limítrofes donde no sabemos bien si, por ejemplo, aquí Berta está tangiblemente teniendo la experiencia del George Floyd en I Can Breathe y en dónde se termina como su cuerpo, ¿no? Eso es como algo que a mí me llamaba mucho la atención, o sea, dónde termina nuestro cuerpo. Y eso a mí me encanta pensar que justamente como redefinir qué es la experiencia corporal táctil y sensible, creo que es un hecho que tenemos que estar constantemente replanteándonos, justamente para no definir el sujeto como esta cosa como unívoca, unidireccional, como, pues sí, como que en ese sentido el trabajo de Berta me interesa mucho porque pone en crisis la idea del sujeto y pone en crisis a sí mismo la posibilidad de tener sensibilidad ante el mundo. O sea, qué tan sensibles podemos ser ante el mundo, y eso me llama mucho la atención. Aunado a esto que decía David, de que en realidad pues, sus obras son como pues, pedazos del mundo, y que a mí me interesa mucho eso como a nivel de qué tan, es como se me hace una agencia superpolítica, o sea, como se me hace una agencia superpolítica en términos de que está tratando, al menos desde mi experiencia, estás tratando de verte como, o estás haciendo como esta tangibilización sensible del mundo, como, también como una reivindicación como del cuerpo, mucho más allá de lo significado. O sea, de lo que es qué significa el cuerpo, o sea, más allá de la significación. Y entonces nos regresas a esta experiencia sensible, nos regresas a esta experiencia táctil, y eso me parece fundamental. Y otra cosa que quería comentar que me quedó muy como súper presente de un día que platicamos es que decías el orden, quiero darle orden, más bien establecer como una especie de, me acuerdo que dijiste, como de sistema, no tanto como un sistema sino como de práctica para darle cabida al caos, como una especie de orden para darle cabida al caos. Me acuerdo mucho de esas. No sé si quieres comentar algo al respecto. Ay, muchas gracias. Bueno, no me acuerdo de eso que te dije. Pero, bueno, quería comentar primero de lo que me gusta mucho, cómo hablas del cuerpo y de dónde están los límites. Yo quisiera agregar que es el cuerpo, pero también es el espíritu. Porque finalmente, sí, la experiencia del mundo pasa a través de mi cuerpo y de mi espíritu.
Y de alguna manera lo que se queda, por ejemplo, en esa pieza, pues va a ser mi espíritu, mi reflexión de lo que sucedió, etcétera, a través del color. Mi cuerpo ya se evaporó en el sentido, ya es aire, porque también estoy hablando del respiro, el respiro no es materia, es aire. Y el aire está dentro de la atmósfera de la Tierra, del universo. Por eso me voy a evocaciones también del mundo, del universo, como decías tú, pedazos de universo, eso me gustó muchísimo. Entonces, como que para llegar, por ejemplo, a esa pieza de Pangea, tuvieron que pasar muchas cosas, desde el sentimiento de fragilidad y vulnerabilidad con el que empecé a sentir cómo me sentía en ese momento. Digo, cámaras, está este bicho y pues todos nos podemos morir así mañana, o sea, al principio sobre todo que no sabíamos ni cómo iba la cosa. Es un sentimiento que me llevó a esa vulnerabilidad, que me obligó a buscar unos colores que resonaran y escoger los más bajos de la escala cromática, los más sutiles, y me frío, porque así me sentía. La vida es frágil, o sea, como que todo tiene que ver con la vida, con la conciencia de estar vivo y de la fragilidad de la vida, ¿no? Lo que fue muy curioso es que cuando empecé a trabajar con esos colores, la gente veía mi obra, porque estuve 2 años trabajando con esos colores, y me decían, ay, me provoca un sentimiento de ternura, o me provoca un sentimiento de paz, o de dulzura. Y yo dije, ay, pues qué bonito, aunque son... La dulzura es algo que está muy mal visto ya, ¿verdad? Porque se está muy quicho, no sé qué, que no se debe hablar de eso como si fuera algo malo. Pero pues creo que es una cosa de una sutileza y de una profundidad que bueno, que apareció. Yo no me propuse llegar a eso, sino lo curioso es que la fragilidad me llevó a que la gente sentía eso y sentía paz. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor la paz, todo eso tiene que ver, ¿no? Lo otro que me dices del caos es, a lo mejor tal vez fue de una sola pieza que hice, como chiquita de ese tamaño. Es un pequeño bastidor blanco con unas pequeñas gotitas de resina entintada de violeta, y lo que yo quería era dar la sensación, más que del caos, era de, ¿cómo se llama esto? Lo que se va expandiendo así, lo que se expande al infinito. Se me olvidó la palabra. ¿De materia? Sí, como del universo, el universo en expansión. ¿Hay una palabra? Entropía. Entropía, sí, entropía, exactamente, entropía. Sí. Entonces dije, bueno, ¿cómo voy a...? Que esa sí es como representacional, quería representar la entropía, bueno, dar una idea, ¿no? Entonces ahí sí está súper difícil, pero con esas pequeñas gotitas las coloqué de tal manera que como que dieran la idea de que se iba expandiendo. Entonces las tenía que poner colocadas como muy sistemáticamente, eso fue lo chistoso, para representar algo que es caos y expansión, ¿no? Pero esa sí era como con una idea más de representarla, y bueno, ya no la traje aquí esa pieza porque pues no cabe todo lo que uno quisiera, fue una selección, pero no sé si te refieres a eso o a otra cosa. A ver. Ya, perdón, nada más rápido, es que me acuerdo que me platicabas cuando estabas como tratando de regular el piso, porque Berta me contó que, o sea, mandó a que su piso estuviera perfectamente en 90 grados, o sea, plano así en 0 grados, para que no hubiera esta irregularidad, porque siempre cada milímetro de irregularidad le genera algo en la obra y quería poder medirlo. Entonces, también en relación a esta obra me comentabas que querías como ser súper precisa y controlar, pero me decías, pero es que lo que me interesa es regular todos los elementos lo más precisamente posible para darle cabida al caos. Eso era lo que me llamó mucho la atención. Ya, ok, ya entendí. Sí, tuve que mandar nivelar mi piso porque, bueno, en México todo está chueco, los pisos están chuecos, las paredes están chuecas. Yo trato de hacer círculos en derrames y
me salen chuecos, entonces tengo que meter cuñas y me harté, entonces dije, bueno, piso nuevo, me puse... No le puedes mandar al universo. Exacto. Entonces, piso plano, digo, porque de todas maneras no va a quedar perfecto, porque no me interesa tampoco hacer algo científico que tuviera que medir exactamente, ¿no? Pero más o menos que tuviera como las coordenadas sólidas de que si quiero hacer un círculo, se quede círculo, que no se vaya para otro lado, ¿no? Para justamente poner la mesa puesta y dejar que los elementos empiecen a jugar. Más que el caos es el fluir de la materia y el fluir de lo que, esas imperfecciones y esas cosas que por más que queramos tener un espacio controlado, no lo vamos a poder controlar, ni los científicos son los primeros, tienen hasta un porcentaje de probabilidades de que todas tus cosas no van a salir porque hay algo que nadie pensó, ¿no? Y no se calculó y pues por ahí quién sabe qué pasó, ¿no? Entonces, pero sí tienen todo lo más posible medido, controlado para permitir que surjan cosas, ¿no? Justamente lo inesperado, lo nuevo, lo que igual le das una ayudadita, pero siempre pasa. Y me sucedió cuando empecé con la pintura derramada, porque yo derramé un círculo y al lado derramé otro círculo sin ninguna idea, y de pronto los dos círculos se fueron expandiendo hasta que se juntaron en medio. Y dije, wow, parece la bipartición celular. Me remitió a las células, me remitió a cómo se hacen las formas, ¿no? De pronto aparecían figuras de animales y ciertos gestos que yo hacía, como una lata, voltearla de una manera o levantarla, ya sabía que si la levantaba quedaban unas notitas, entonces parecía como una medusa, etcétera, gestos que podía yo ir repitiendo, pero siempre me encontraba con cosas inesperadas, y lo que yo sentí que en mi piso sucedía era, yo dije, así ha de haber sido la evolución de las especies. Yo me inventé la morfología, los animales, todo, ¿no? Entonces ya, pues sí, son mis alucinaciones, mis fantasías, pero sí las vivo como de a de veras, como que sí. Y bueno, y sobre todo con las placas automotivas, no, dices, no, eso sí, así ha de haber sido, así se formó el universo, así pues se formaron nuestras células. Hay unas que son como la mitocondria o cosas de germinación, o sea, es todo el proceso de la vida. Y bueno, son los pensamientos y las ideas con las que yo vivo y convivo y me acompañan, y es mi concepción de la vida. Y pues siento que todo más que nada tiene que ver con la vida, la aceptación del caos, de la entropía, de lo que no podemos hacer nada, y yo nomás pongo como una situación controlada para permitir que surja lo incontrolado en ese sentido. No sé si quieren agregar algo más. O si alguien, tú ya no quieres decir nada. Bueno, a ver, tú, así, ya te contesté. Perfecto. Entonces, ahora sí, pues ustedes, si quieren... Ah, mira por acá, por favor, a ver, maestro. Descúbrete para que se te pueda oír nada más. Gracias. A mí me parece interesante y coincido en el problema de señalar una falta de vocabulario para hablar de un tipo de pintura en la que no sabemos qué va a pasar. O sea, le podríamos llamar experimentación, pero yo creo que se parecería al experimento en el laboratorio solamente en una dimensión. Más bien creo que lo que es interesante de tu trabajo, que no sé si llamar experimentación, es que no estás controlando el final del cuadro, que no tiene que ver con una falta de seriedad con el proceso ni con compromiso con la imagen final, ¿no? Parece, no sé si la propuesta sería buscarle un nombre a eso que no sabemos cómo se llama, porque generalmente, y ahí coincido con Rodrigo, que tu trabajo es interesante porque el sujeto parece que se pone en cuestión, porque generalmente el pintor es como el que manda sobre su obra, ¿no? El pintor es el que manda, entonces manda en cómo va a terminar el resultado. Y lo que parece interesante, que parece experimento, es que tú no mandas, pero más bien dejas pasar las cosas, y eso es lindo de ver
vive aislado en su taller, que aunque vivamos aislados en el taller, en realidad siempre estamos en relación con las cosas, y creo que es algo lindo de tu trabajo, quiero decir, que rompe con esos estereotipos pues sí, como del control sobre del todo. control, sí, porque es una idea de sujeto que nos ha llevado a la destrucción total, o sea, pensar que somos Al capitalismo y al sí, neoliberalismo. que somos nosotros y los demás que Somos los chidos, ¿no? Exacto. Pues sí. Y esta idea de sujeto que ensaya sobre no sujeto que ensaya me parece interesantísimo. Qué bonito. Coincide con la idea de experimento porque no sabes, porque no controlas, como algo positivo al final de la imagen. Eso. Ya, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Pues fíjate, qué bueno que lo estás planteando porque yo siento que tiene que ver con el género. Yo siento que mi forma de concebir, de trabajar, de vivir, de todo, tiene que ver con ser mujer, que también es algo que no se podía ni plantear como dentro del arte. Porque sí, soy feminista, pero mi obra no habla del feminismo, ni estoy radical feminista, ni nada de eso. Sino más bien, por ejemplo, yo ahorita, lo estabas hablando, y yo me acordé de la maternidad. Es que los hombres no tienen esa experiencia y nunca la tendrán, ni la noción de qué es que tu cuerpo, tú no hiciste nada. Bueno, algo, ¿verdad? Casi nada. De pronto te empieza a crecer la panza, se te transforma el cuerpo, pares y tienes un bebé y ¿sabes qué? Desde los pechos te sale el néctar más divino del universo. Y tú yo no era responsable de lo que me estaba pasando. Fui muy consciente cuando estaba amamantando a mis 2 hijas que yo era un vehículo y que la vida era algo mucho más grande que yo. Y yo no decía nada. Y yo podía pensar esto, lo otro, lo que fuera, comer o no. No, sí tenía que comer porque sí se me chupaba todo, ¿verdad? Pero realmente es un proceso natural. Las mujeres tenemos esa noción, sapiencia, sabiduría, de que la vida es mucho más grande que todo lo que la razón pueda pensar. Pues yo no le doy demasiado crédito a la razón, ni a los intelectuales. Aunque sean muy inteligentes y digan cosas maravillosas, bravo, pero en realidad la vida atraviesa por los cuerpos, por eso me parece todo de una manera muy natural. Y yo creo que eso que estás diciendo, a mí no me da miedo, más bien, no es que no me da miedo no tener el control, al contrario, me fascina dejarme ir y ser testigo más bien de qué cosas suceden, porque siempre van a pasar más cosas de lo que yo puedo imaginar, porque todo es mucho más grande que yo y no tengo la necesidad de controlar, porque no tengo esa actitud macha, masculina, de control y de raciocinio, que justamente es lo que nos ha llevado. Creo que sería un gran equilibrio, incluso hasta esta pieza de ese pequeño punto azul que la esfera del mundo que está aquí, tiene que ver con que muévela 1 milímetro para cada lado, no importa, 1 milímetro, no tienes que cargar todo, pero cualquier movimiento es algo, ¿no? Implica algo, podemos hacer algo en un mejor sentido, y yo creo que todos los hombres tienen que cambiar esa conciencia. Nos va a tardar mucho en que eso suceda, pero hay unos que ya le están empezando a tener, y ojalá el mundo pueda abrirse a otro tipo de intereses que no sean yo, la macho, el grande, el fuerte, gano, el conquistador, que tiene que ver con todos esos estereotipos y prototipos de lo que es ser un hombre, pero no sé si ustedes quieren decir algo al respecto. No, yo creo que, digo, nada más para aclarar ahí como la cuestión del laboratorio, ahorita por lo que decía Eric, que no estoy de acuerdo en nada. Por eso, porque creo que tiene que ver más bien, el asunto no es tanto cómo se preconciba el espacio de la experiencia, sino el suceso del estudio, pues. O sea, y ahí hay dos campos, ¿no? Uno tiene que ver con la lógica deductiva, que sería el método científico, y esta idea de decir, bueno, la idea de la pintura como deducción de algo, es decir, la representación, voy a llegar a, y tiene que parecer que, y voy a comprobar algo. Y yo creo que de lo que habla Berta tiene que ver más bien
No sé qué va a salir, pero sé que va a ser hijo mío. No sé qué va a ser, pero sé que va a ser arte, ¿no? No sé qué estoy escurriendo, pero sé que va a ser un evento, ¿no? En ese sentido, a mí, esa es la parte que yo veo como experiencial, ¿no? Y experimental en un estricto sentido, ¿no? Como más dinámico, ¿no? Y más, digamos, libre, pero al mismo tiempo con un marco, ¿no? No es como que no te puedes controlar, querida. No, claro que sí, se Pero eso es lo que lo vuelve también un lenguaje. No, pero además, porque si no, no lo sería. Claro, además experimento, pero de la experiencia me enseña. Y entonces a la siguiente ya sé que le pongo menos agua o le pongo más del otro. Por eso digo, entonces ¿qué aprendimos? ¿No? Claro. Lo único que yo siento, y ahí es donde coincido con lo que sea, ¿no? Es como, yo siento que es que en ese, digamos, aparato de aprendizaje, no sé si de nombrar, ¿no? Porque eso implicaría otro problema que es la gramática del campo. O sea, ¿para qué sirve nombrarlo? Pues muchas veces sí, para identificarlo, pero también para comercializarlo, ¿no? Ajá. O sea, digo, también Sí. es otro problema. Yo más bien me refería un poco a la concepción de las cosas, ahorita que te hablaste del suceso maternal, ¿no? O sea, que tanto la concepción de las cosas implicaría una cuestión no necesariamente intelectual, ¿no? Sino más bien natural, que ese es un problema para los que hemos tenido la experiencia de tener un hijo, pues, implica un compromiso distinto, pues, con el suceso. Por más que te digan, no, es que va a ser así, no es cierto, o sea, todo lo que digan no se ve, sí, es otra cosa. pero al mismo tiempo es, sí. y lo compartes, porque eso es lo que lo vuelve un ámbito social, ¿no? Aquí con las piezas, a mí me parece bien interesante cómo, ahí es donde digo con la idea del control en el buen sentido, es que vuelve a la noción de que si hay certeza de que lo que estoy haciendo es en clave arte, ¿no? No es en clave ciencia, me nutro del otro, pero es en clave arte. Y esa noción de que sea clave arte te permite también hacer diálogos con los que te antecedieron, con las que te antecedieron, y eventualmente le permitirá a las que vienen pues, tener diálogos contigo, ¿no? Yo pensaba en esta artista que es Hilma af Klint, ¿no? Que justamente se ha redescubierto mucho esta artista porque muchas de estas nociones con respecto al color y a la experiencia de lo formal tienen que ver con eso, y obviamente de repente yo te pone la pelo pues, por todo lo que mencionaste. Pero creo que es una buena manera también, a lo mejor la chamba estaría en todo caso en cuáles son nuestras formas de aproximación del suceso artístico, ¿no? Ahorita que tú tocabas el problema de lo patriarcal, ¿no? Pues es que la institución lo es, en tanto cómo se ha construido, entonces la chamba sería cómo le hacemos para que esos puntos de anclaje pues dejen de serlo o tengan otras formas de recepción, ¿no? Exacto. Porque mucho de la literatura y de la lectura histórica y del problema monográfico, pues siempre es desde ahí, ¿no? Sí, ya como artista tienes como que la necesidad de describirte específicamente de un modo. Entonces cuando llega alguien que entra en conflicto, ¿no? Lo que pasa es que siempre no es utilitario para el movimiento del consumo de la obra como objeto, pero tampoco el otro, que es la narrativa, ¿no? Que siempre es como la victoriosa, la biográfica, la ¿no? Que habría que también cuestionar cómo leemos la obra, que eso es algo que a mí, por ejemplo, me interesa mucho ahora, de cómo le hacemos cuando venimos con un grupo, decimos, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, ¿por dónde partimos? ¿Por la biografía? ¿Por la experiencia del artista? ¿O por lo que está ahí? El primer momento, ¿no? Ya los que te interesan, ya te digo que más, ¿no? Pero, no sé, yo creo que se abre como a muchas discusiones, pero vuelvo un poco a la idea del taller, porque estas epifanías pictóricas que tú mencionabas, ¿no? Es que neta sí vi el universo y estoy ahí. Creo que son también como confirmaciones de cómo la posición del artista está manifestándose, es decir,
cómo lo ve. Hay quien lo ve como un manifiesto, ¿no? Dice, bueno, pinto para hacer un manifiesto y que el receptor lo entienda, y esto es en contra de tal, y no, y en fin, okay. Ya, ahora está ahí nombres horrendos como artivismo, que me parece horrible, suena horrible, sigue siendo horrible, ¿no? Pero eso no quita que sea una manifestación política, legítima, la cual sí creo y comparto. Pero entonces desde ahí, digo, no sé, a mí me gustaría pensar que la renovación en todo caso está en cómo nos aproximamos a ese suceso y desde dónde lo estamos tomando en cuenta para que eso se integre en un diálogo con nuestros pares. No sé, creo que sí. ¿No? ¿Usted cómo lo ve? No, lo veo perfecto. ¿Tú quieres decir algo? No sé si quieres ¿Ya? Sí, a ver. Sí, perdón, a ver qué. Con todo respeto, conozco a la artista desde hace 40 años, siempre, aparte que siempre ha sido guapa, hermosa y todo lo demás, y sigue conservando esta belleza. Voy a hablar de otra cosa. Tenemos aquí de repente un espacio donde venimos de un conceptualismo que te plantea una segregación y que te plantea un punto azul. De repente en este conceptualismo nos metemos en el dribbling, en el chorreado, como planteaba Jasper Jones en aquel entonces 70, como decía que el joven aquí que decía Marcel Duchamp, ¿sí? Con su dadaísmo, que plantea también el accidente. Entonces, planteo al artista Berta Cortemil, que tiene mucho que decir, cómo viene el accidente. Para plantear este accidente, el juez tiene que plantear en la música, como ya hace muchos años. Entonces, como músico, planteamos la improvisación. Improvisación dentro del arte es el accidente. El accidente puede ser controlable o puede ser drástico. Rafael Calzada, que estuvo en San Carlos, porque tú lo conoces, plantea un accidente controlable completamente y hace grandes obras. Ahora, Berta Cortemil, ¿cómo plantea su accidente? Porque de repente lo vemos en esta obra y luego de repente lo vemos en esta obra, de repente tiene ciertos toques y, sin embargo, plantea un espacio conceptualista. Tu emoción, con todo tu respeto que te mereces. Y es la pregunta. Ay, muchas gracias. Pues mira, sí, para mí la improvisación es algo muy importante. Tiene que ver con un ritual. Yo vivo de manera ritual. En mi taller, como dices, la experiencia del taller, la experimentación que se da, tiene que ver con, pues como creo las condiciones, pongo las cosas, a veces pongo música, que es la que quiero escuchar en ese momento, a veces no, pero yo tengo que estar como en un mood, en un momento exacto para poder hacer un derrame de estos, porque si no, es algo horroroso. O sea, si estoy fría o mala, si eso mejor ni me meto. Tengo que estar preparada emocionalmente, mentalmente, con todos los materiales, pongo todo, y cuando ya lo voy a hacer, sí es como una entrega. Es una entrega que se va dando poco a poco, y siempre pienso que es un acto de amor también, y siempre pasa algo que no me lo esperaba y lo tengo que resolver ahí mismo, así, lo quito, lo dejo, lo pongo, lo que sea, y entonces digo, bueno, pues híjole, a veces digo, esto ya no me gustó, ya se fregó el cuadro, y luego lo vuelvo a ver y digo, no, sí quedó maravilloso, me lo arregló. Eso es. Entonces permito el azar, permito los accidentes, es semicontrolado, digamos, pero sí tiene que ver con la improvisación, cuando es en fresco la pintura, ¿no? No en este caso. En este caso sí es como más premeditado, digamos que el primer panelito que pinté, que fue el primero de la línea del medio hasta allá, que es el azul más tenue, ese fue el primero que pinté el día que murió George Floyd, que lo mataron, porque no murió, lo mataron, ese es un acto, ¿no? En concreto. Entonces, digamos que la inspiración, lo del momento fue ir a ese tono. Y una vez que ya lo coloqué, después sí ya fue como pensado, ahora voy a subir el tono, lo voy a bajar. Es una pieza con mucho trabajo técnico y mucha concentración, y de subir y bajar para que hubiera un ritmo,
es una pieza que tiene que ver más con una armonía de color a nivel musical también, y por el ritmo tiene que ver como con otras cosas. Pero en las otras piezas sí va lo de la improvisación, así que sí es importante ese acto. Bien, gracias, muy amable. No, gracias a ti. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes tal? a todos. Antes que nada, muchas felicidades. Muchas gracias. Porque creo que lo que estás entregando compone al artista contemporáneo. En su simbolismo, el artista contemporáneo no debe de olvidar que el arte es un rito. Y que si no tienes el rigor, la técnica, y además dejas libre a la imaginación, no estás haciendo arte, estás fingiendo que haces arte, primero que nada. Okay. Te quiero hacer una pregunta, soy el interlocutor de estos dos niños, que me encantó, es una pregunta muy semiótica, curiosamente, porque llegamos a la exposición y lo primero que me preguntaron es ¿dónde estamos? Y les digo, dijo Don Guido, estamos en ese pequeño punto azul. Y me preguntaban, ¿y por qué ese pequeño punto azul es azul? Ah, qué bonito. Esa es mi pregunta concretamente. Claro que sí, claro que sí. Pues porque la Tierra vista desde el espacio se ve azul, porque los océanos son azules. Entonces, cuando se ve desde una nave espacial en el espacio y estamos viendo la Tierra, se ve chiquitita y se ve de color azul. Por la atmósfera, sobre todo el mar, que es el 80%, no sé qué porcentaje de toda la Tierra, ¿no? Es agua. El mar, desde lejos, se ve azul. Entonces, esta esfera, que es una escultura que también es interactiva, que está aquí en medio, es una representación del mundo, del planeta. Y es como que tratar de hacer conciencia a las personas de que por más que estemos en este mundo de guerras y dolor y sufrimiento, somos un punto en el universo. O sea, como recordemos que somos más que la Tierra incluso, ¿no? Que la vida y el universo está mucho más gigante, incomprensible un poco como... Y lo único que podemos es cuidar al planeta. Esa es como la intención de que, mira, es un pequeño punto, es lo único que tenemos, es una maravilla, está lleno de vida y lo tenemos que cuidar porque si no se acaba todo lo demás. Entonces es como un recordatorio de eso y tener conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿alguien más quiere, para terminar ya Nada más, perdón. Sí, ¿cómo no? Fíjate que muy padre lo que comentó el señor, ¿no? Y tiene que ver con la idea del ritual, ¿no? Me gustó mucho la respuesta, dejé ver que responder bien. Okay. Fíjate que hay un antropólogo social que se llama Víctor Turner, que habla justamente de la liminalidad, ¿no? Que es esta idea en donde la liminalidad justamente sucede a partir, él lo ve en los fenómenos sociales como es el ritual, ¿no? Digamos, hace estudios sobre la idea del carnaval, ¿no? Y la idea de las fiestas, en donde las personas dejan su continuo, ¿no? Pragmático, utilitario, para hacer otra vez pues seres vivos, ¿no? Digamos, en tanto nuevos intercambios. Y ahorita pensaba un poco con esta idea de que decía Berta, es que entra en situación ritual, ¿no? Digamos, se prepara para dejar de ser Berta contenido, ¿no? Que tiene que montar esto, mover esto para decir, cobrar, hacer, ¿no? A hacer Berta artista, pues, ¿no? En un estado liminal, en la práctica, entra en plenitud con otras cosas, ¿no? Esto a lo mejor para el mundo occidental suena pues como sensiblemente hippie, pues, ¿no? O hay cosas que no estamos acostumbrados a dialogar desde ahí, porque el utilitarismo, el mundo capitalista, nos ha enseñado a que tenemos que ser funcionales antes que emocionales. Así es. Entonces, el problema del utilitarismo y del funcionalismo, pues en todos sentidos, tanto en la arquitectura, como en el consumo, como en los medios de producción, ¿no? Ha generado una enajenación muy particular con respecto al ser humano. Y nos han afectado a tal grado de que dejamos de ver las cosas que estamos viendo, ¿no?
suponemos que sabemos que estamos bien. Entonces me gustó mucho cómo lo mencionas, pues, cómo lo mencionaste, porque creo que le da al clavo a cuál es la esencia de seguir produciendo hoy. O sea, tenemos un tema, pues, con ¿para qué hay museo? ¿Para qué hay pintura? ¿Para qué hay arte? ¿Para qué hay? Yo creo que es eso, finalmente. Exactamente. ¿No? Pero gracias, y sobre todo que bueno, traes a tus hijos. Sí, Pues es que de eso se trata. Mi hija quiere ser pintora. Entonces, ese es otro tema. Pues aquí la vida contenido se descubrió en la pandemia, se redescubrió como docente. Es algo que quisiera comentar antes de cerrar ya. Sí. Antes de la pandemia, ahorita estaba platicando, nos vimos por el proyecto que hicimos en Querétaro. Ya luego vino otros momentos. O sea, pero ¿y ahora qué hago? Porque pues, había otro tipo de situaciones problemáticas utilitarias. Y yo le decía, pues, no sé, estaría bueno que te acercaras a un problema, digamos, de la academia, ¿no? A ver qué. Se le ocurrió abrir su taller y dar clases, cosa que me pareció increíble. Virtual. Mi pareja tomó clases con Berta y yo constaté ahí todo de lo cual está hablando, ¿no? Porque es hasta el momento que tú activas una relación con otros para hacer un contexto de aprendizaje, ¿no? Un espacio de comunidad temporal de aprendizaje, y no te das cuenta qué está pensando el artista en ese sentido, en esa lógica. Pues no digo que sea una regla para todos, ¿no? O todas, pues. Pero en el caso de Berta sí se constata mucho de esa linealidad de la cual ahorita mencionabas. Pero bueno, pues qué padre, y ahí pues acérquense. Claro, Muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, quisiera pasar. ¿Tú ya no quieres decir algo? Sí, por favor. Bueno, ya nada más un último comentario en relación a esto que me interesaba mucho, que justo pues acaban de mencionar, y en relación a otras cosas que también quería mencionar muy rápido, es que justamente me interesa mucho cómo el proceso de Berta tiene que ver con estos, me parece un poco arcaico en el buen sentido de la palabra, de esta relación en la que ya la obra no solamente es un instrumento de producción, sino que se genera desde una afectividad. Pero para mí esto justamente es esta conexión que los modos de producción han estabilizado como para una especialización, y que en el proceso de tu experiencia como artista me llama mucho la atención que justamente se gesta como una experiencia vital, y que en ese sentido es un ritual. Y pues eso, nada más que me llama mucho la atención eso también, y que en ese sentido también es que, por eso decía que es un poco política, porque se produce desde una posibilidad de generar desde otro tipo de dinámicas que no tanto tiene que ver con la significación y el lenguaje, sino con un mundo que está enteramente interrelacionado afectivamente y casi a un modo de, pues sí, como ritual. Pues sí, gracias. Gracias, Berta. Gracias a todos. No, muchísimas gracias a los dos, David, muchísimas gracias, Rodrigo, todos ustedes que están aquí, muchísimas gracias. Y quisiera que continuara ya, para finalizar esto, les voy a sacar unas piezas justamente que hice, unos derrames, pintura blanda, piezas portables, les llamo, flexible. Me la voy a poner y se las voy a pasar. El que la quiera tocar, la toca. El que se la quiera poner, la pone. Se puede jugar, la podemos bajar al piso. La parte lúdica, que creo que no se mencionó, es muy importante también en mi trabajo. Y la parte experiencial de la que se ha hablado, como no se puede transmitir verbalmente, porque la experiencia es física, entonces voy a sacar las piezas para que vengan a jugar al escenario, y con todos ustedes no pasa nada, y si se maltratan son efímeras, como me decía un amigo, como la vida es efímera. Entonces son para moverse, para tocarse, para jugar con ellas, y para el que quiera interactuar. Ahorita las sacamos y afuera va a haber un refresquito para los que han aguantado hasta esta hora, tengan algo de beber y un brindisito. Muchísimas gracias a todos.